Firmé la orden. Me pasaron el papel y lo firmé. No le temblé la mano. ¿Estaba hablando de su propia esposa? Ana me traicionó, o por lo menos eso es lo que me dijeron. ¿Y si no era cierto? Si era inocente. Eso es algo con lo que vivo todos los días. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo desde dónde nos escuchen en este mundo. Bienvenidos a Habemus History, el único programa donde los muertos hablan y nosotros les hacemos las preguntas que nadie se animó a hacer en vida. Mi invitado de hoy gobernó Inglaterra durante 38 años. Tuvo 6 esposas, divorció a 2, ejecutó a otras 2. Una se murió antes de que la pudiera mandar al patíbulo y la última lo sobrevivió de milagro. Creó una iglesia nueva, literalmente, para poder casarse de nuevo, y en el camino mandó ejecutar a su mejor amigo, a su consejero de confianza, a cientos de monjes y básicamente a cualquiera que se cruzara con sus planes. Señoras y señores, desde el Palacio de Whitehall, en el año de nuestro Señor 1543, les presento a Su Majestad el Rey Enrique VIII de Inglaterra, Señor de Irlanda y defensor de la fe, o lo que queda de ella después de que él se encargó del asunto. Majestad, bienvenido al programa. Gracias, supongo. No estoy muy seguro de por qué accedí a hacer esto, honestamente. Mis consejeros me dijeron que era una buena idea para la imagen pública, que el pueblo me veía como algo distante, como un monstruo. No soy un monstruo. Soy un rey. Mire, Majestad, antes de que lleguemos a las esposas y las ejecuciones y todo eso, quiero que la gente sepa quién era usted antes de que todo eso pasara, porque hay algo que muy poca gente conoce sobre usted, ¿no es cierto? Sí. Hay mucho que no saben. A ver, la gente me ve en los retratos. Ese tipo gordo con las piernas abiertas, la cara redonda, el look de voy a prestarte si me molestas, y piensan que siempre fui así, que nací siendo ese rey intimidante, pesado, brutal. Pero no. Yo fui un chico brillante. En serio. No lo digo yo, lo decían todos. Erasmo de Róterdam, que era básicamente el intelectual más importante de Europa en esa época, me conoció cuando yo tenía 9 años y quedó impresionado. Dijo que era un niño prodigio, que hablaba latín, que entendía griego, que era ágil para el debate filosófico. Erasmo de Róterdam. Para quien no lo conoce, imagínense al académico más importante del siglo XVI. Eso es lo que pensó de Enrique cuando era nene. Exacto. Y tocaba varios instrumentos, el laúd, el virginales, un tipo de clavecín, la flauta, componía música, compuse canciones, algunas bastante buenas, si me permiten la modestia. Hablaba francés, español, latín, algo de italiano. Era atlético. En mi juventud era conocido por ser un jinete excelente. Me destacaba en torneos. La gente venía a verme competir en justa. Eso se acabó con el accidente. Pero eso viene después. Espere. ¿Qué accidente? Ya vamos a ir ahí. Pero primero quiero entender algo. Usted no era el heredero original al trono, ¿verdad? No. El que tenía que ser rey era mi hermano Arturo. Arturo era el primogénito, el elegido. A él lo prepararon toda la vida para ser rey. Yo era el de repuesto. Me educaron igual de bien. Mi padre, Enrique VII, era muy meticuloso con esas cosas, pero yo no era el que iba al trono. Arturo se casó con Catalina de Aragón en 1501. Catalina venía de España. Era hija de Fernando e Isabel, los reyes católicos. Era un matrimonio político enorme, la alianza entre Inglaterra y España. 5 meses después de la boda, Arturo se murió. 5 meses. 5 meses. Tenía 15 años. Probablemente fue el sudor inglés, una enfermedad que asolaba a Inglaterra en esa época.
fiebre altísima, sudoración masiva. Podías estar bien a la mañana y muerto a la noche. Y de repente, yo era el heredero. Tenía 10 años cuando murió Arturo. 9 años después, cuando tenía 17, mi padre también murió y me encontré siendo rey. Con 17 años, rey de Inglaterra. Boletín de contexto histórico. Enrique VIII asciende al trono de Inglaterra a los 17 años. Fallece el rey Enrique VII, fin de la primera generación Tudor. Europa en estado de tensión. Carlos I de España en auge. Francia busca alianzas. El Papa tiene control absoluto sobre la fe occidental. El nuevo rey es descrito por cronistas como el príncipe más bello y brillante de Europa. Esto cambiará, no lo sabe todavía. Bien, entonces usted es rey. 17 años, el mundo a los pies, ¿y qué hace? Se casa con la viuda de su hermano muerto. Cuando lo decís así, suena horrible. No, para nada. Completamente normal. A ver, fue una decisión política. Catalina era la alianza con España. Su madre era Isabel de Castilla, la misma Isabel que financió a Colón, que unificó a España. Su padre Fernando era uno de los reyes más poderosos de Europa. Casarme con Catalina era una movida diplomática enorme. Pero también me gustaba Catalina. Era una mujer inteligente, educada, hablaba varios idiomas, tenía una presencia real. Eso no es un chiste, era impresionante en los actos oficiales. Sabía representar a una reina. Y durante los primeros años estábamos bien. Yo era joven, entusiasta, ella era estable. Fue mi base mientras yo aprendía a gobernar. ¿Y el tema del matrimonio con el hermano muerto? Porque eso generó un problema legal gigante después, ¿no? Sí, ese fue el nudo de todo. La ley canónica, las leyes de la Iglesia Católica, prohíbe casarse con la esposa del hermano muerto. Es lo que se llama impedimento de afinidad. Entonces, para que el matrimonio con Catalina fuera válido, necesitábamos una dispensa del Papa. Y la obtuvimos. El Papa Julio II la firmó. Pero más tarde, cuando yo quise divorciarme de Catalina, mis abogados encontraron otro texto bíblico, Levítico 20:21, que dice que si te casas con la esposa de tu hermano, es una cosa impura y no tendrán hijos. Y ahí empezó todo el lío teológico. El problema con el catolicismo del siglo XVI era que todo era una discusión sobre qué texto sagrado tenía más peso que otro, y yo necesitaba que ganara el mío. Espere, retrocedamos. ¿Por qué quería divorciarse de Catalina? Eso es lo central. Porque necesitaba un heredero varón. Esto la gente lo simplifica demasiado, como si yo simplemente no quisiera a Catalina o estuviera aburrido. No era eso solamente, era una cuestión de estado. Catalina quedó embarazada 6 veces. 6. Un bebé nació muerto, otros murieron a los pocos días. Uno, un varón, vivió 52 días. Lo llamamos Enrique, duque de Cornualles. Me acuerdo del día que nació. Me acuerdo del día que murió. 52 días. La única que sobrevivió fue María, una niña, que eventualmente sería reina. Pero en ese momento, una hija no era suficiente. La historia inglesa reciente había mostrado que una mujer en el trono traía guerra civil. La guerra entre Matilde y Esteban en el siglo anterior había sido devastadora. Yo necesitaba un varón. ¿Y usted cree que la culpa era de Catalina? Eso era lo que se asumía en esa época. Hoy sé que eso no es cómo funciona la biología. Hoy sé que el tema del sexo del bebé lo determina el hombre, no la mujer. Pero en 1527, 1528, todos asumían que si la mujer no daba hijos, era un problema de la mujer. Era la maldición de Dios sobre el matrimonio. Y yo me lo creí. Boletín Radio Whitehall circa 1525. Crisis en la corte inglesa. El rey Enrique VIII no tiene heredero varón. Catalina de Aragón, 40 años, considerada demasiado vieja para concebir. Fuentes palaciegas confirman tensión en el matrimonio real.
el cardenal Wolsey, hombre más poderoso de Inglaterra después del rey, es enviado a Roma para negociar la anulación del matrimonio con el Papa. Mientras tanto, en el continente, las ideas de Martín Lutero se extienden. El protestantismo amenaza el poder de Roma en toda Europa, dato que será clave muy pronto. Bien, llegamos al nombre que todo el mundo estaba esperando. Ana Bolena. Ana. ¿Por dónde empiezo? Por el principio, Majestad. ¿Cuándo la conoció? Creo que fue 1525, 1526. Ella había estado en la corte francesa, había sido dama de honor de la reina francesa. Cuando volvió a Inglaterra era otra persona, no era la típica cortesana inglesa. Tenía algo diferente. Era oscura, ojos oscuros, cabello oscuro. En esa época la belleza estándar era rubia, piel clara, cara redonda. Ana era lo opuesto. Era más bien delgada, elegante. Algunos decían que ni siquiera era clásicamente hermosa. Pero era magnética. Absolutamente magnética. Cuando ella entraba a una sala, algo cambiaba en el aire. Tenía una inteligencia afilada. Wit. Ese humor ácido pero brillante. Bailaba increíble. Sabía exactamente cómo moverse en la corte. Y me ignoró. ¿Cómo? Me ignoró. Al rey. A mí. Que era básicamente el hombre más poderoso del país. Las otras mujeres de la corte eran accesibles. ¿Entiendes lo que digo? Yo era el rey. Si yo mostraba interés, la cosa avanzaba. Era así. Con Ana no. Ana retrocedía. Se iba del salón cuando yo me acercaba. Cuando yo le mandaba cartas, y le mandé cartas, las tengo guardadas. Son 17 cartas. Ella tardaba días en responder. Y cuando respondía era cortés, fría. Eso me volvió loco. Hay versiones que dicen que Ana Bolena usó esa frialdad estratégicamente, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mira, yo no sé si era estrategia o si era genuino. Nunca lo supe. Lo que sé es que el resultado fue el mismo. Yo me obsesioné, completamente. Empecé a alejar a Catalina. Empecé a presionar a Wolsey para acelerar el proceso de anulación. Porque Ana me había dicho, claramente, que no iba a ser mi amante. O era reina o nada. Entonces, la hice reina. Claro, pero para eso tuvo que romper con Roma, crear la Iglesia de Inglaterra, hacer que el Papa ya no tuviera poder sobre usted. Todo eso por Ana Bolena. No lo haga sonar tan simple. Sí, el resultado fue ese, pero el proceso fue más complicado. El Papa Clemente VII no me dio la anulación porque tenía miedo. Carlos V, el Sacro Emperador Romano, el hombre más poderoso de Europa en ese momento, era el sobrino de Catalina. Y Carlos V tenía al Papa prácticamente prisionero después del saco de Roma en 1527. El Papa no podía decir que sí, aunque quisiera. Entonces mis consejeros, especialmente Thomas Cranmer y Thomas Cromwell, me dijeron que había otra forma. Si yo me declaraba cabeza de la iglesia en Inglaterra, ya no necesitaba al Papa en nada. Podía hacer la anulación yo mismo. Y lo hice. En 1534, firmé el Acta de Supremacía. De ahí en más, el rey de Inglaterra era la máxima autoridad de la iglesia anglicana, no el Papa. ¿Y eso fue solo por Ana o había algo más? Había algo más, honestamente. Los monasterios en Inglaterra tenían una riqueza absurda. Tierras, oro, propiedades, y la corona estaba, no voy a decir en quiebra, pero bajo presión. La disolución de los monasterios, que vino después de la ruptura con Roma, fue conveniente, muy conveniente. ¡Qué casualidad! Sí. Boletín de última hora. Radio Whitehall, 1533. Enrique VIII contrae matrimonio secreto con Ana Bolena, enero 1533. Catalina de Aragón repudiada. Su título de reina es revocado.
Thomas Cranmer, nuevo arzobispo de Canterbury, declara nulo el matrimonio con Catalina. El Papa responde con excomunión. Septiembre 1533. Ana Bolena da a luz. Es una niña, Isabel. El rey esperaba un varón. Fuentes dicen que la recepción fue fría. El pueblo inglés en su mayoría sigue siendo católico. Resistencia silenciosa en toda Inglaterra. Antes de llegar a la ejecución de Ana, quiero hablar de alguien que para mí es igualmente impactante. Tomás Moro. Uno de sus mejores amigos, su Lord Canciller, el hombre que usted mismo llamó el más sabio de Inglaterra. Y lo mandó ejecutar. Majestad. Sí, lo mandé ejecutar. Tomás era mi amigo. En serio. No era un cortesano estratégico, no era un adulador. Era alguien con quien yo podía hablar de filosofía, de teología, de libros. Éramos amigos de verdad. Cosa rarísima cuando sos rey, porque todo el mundo quiere algo de vos. Tomás escribió Utopía, uno de los libros más importantes del siglo. Era un humanista brillante, respetado en toda Europa. Erasmo lo quería. Y se negó a firmar el juramento. ¿Qué juramento? El acta de supremacía requería que todos los nobles y funcionarios del reino juraran que yo era la cabeza de la iglesia en Inglaterra, que el Papa no tenía autoridad sobre nosotros. Casi todos firmaron, algunos por convicción, la mayoría por miedo. Tomás no firmó. No dijo que yo estaba equivocado. Era demasiado inteligente para eso. Simplemente se negó a firmar y se quedó callado. Silencio. No firmó, no explicó, solo silencio. En teoría el silencio no debería ser un crimen. Pero mis abogados encontraron la forma de usarlo en su contra. Lo acusaron de traición. Yo lo dejé hacer. ¿Por qué? Si era su amigo. Porque si Tomás Moro, que era el hombre más respetado de Inglaterra, el que todo el mundo admiraba, si él no juraba, era una señal para todos los demás. Era decir, se puede resistir al rey. No podía permitirlo. No podía. Lo ejecutaron el 6 de julio de 1535. En su camino al patíbulo, dicen que le dijo al verdugo: ayúdame a subir. Para bajar ya me las arreglo solo. Y suera Tomás, hasta el final con humor. Nunca me perdoné eso. Nunca. Majestad, vamos al momento. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue ejecutada en la Torre de Londres. Usted firmó la orden. Fue acusada de adulterio, incesto, brujería, traición. ¿Usted cree que era culpable? En ese momento sí lo creí. O necesitaba creerlo. ¿Cuál de las dos? Mira, lo que me dijeron fue impactante. Los cargos eran que Ana había tenido relaciones con 5 hombres de la corte. 5. Entre ellos su propio hermano George. Cromwell, Thomas Cromwell, mi secretario principal, manejó toda la investigación. Me presentó pruebas, testimonios.
Yo estaba furioso y herido y avergonzado. El 2 de mayo de 1536 la arrestaron. El 15 de mayo la juzgaron. El 19 la ejecutaron. 17 días entre el arresto y la muerte. 17 días para el juicio más importante del reino. ¿Eso le parece suficiente tiempo para probar que alguien es culpable? La mayoría de los historiadores de hoy creen que las pruebas eran fabricadas, que Cromwell armó todo el proceso porque Ana se había vuelto un problema político. Ella interfería en la política exterior, en las decisiones del consejo. Tenía enemigos enormes en la corte. Y yo tenía a Jane Seymour esperando. Al día siguiente de la ejecución de Ana, yo ya estaba comprometido con Jane. ¿Al día siguiente? Al día siguiente. ¿Qué te dice eso? No sé. No quiero saberlo. Majestad, le voy a hacer la pregunta directa. ¿Ana Bolena era inocente? Probablemente sí. Probablemente sí. Pasemos a otra cosa. Boletín urgente. Radio Whitehall, mayo 1536. La reina Ana Bolena ejecutada hoy en la Torre de Londres. Fue decapitada por un verdugo especialmente importado de Calais. Se dice que el rey quiso evitarle el sufrimiento del hacha. Usó espada. Dato impactante. Horas antes de la ejecución, Thomas Cranmer anuló el matrimonio de Ana con el rey. Es decir, murió siendo nunca reina. Su hija Isabel quedó declarada ilegítima. El rey Enrique VIII se compromete al día siguiente con Jane Seymour. Casamiento 11 días después. 11 días. Hablemos de Jane Seymour, la tercera esposa, que muchos dicen que fue su favorita, la única a quien verdaderamente amó. Jane era diferente de Ana, completamente diferente. Ana era fuego, era desafío, era tensión permanente. Con Ana nunca sabías qué ibas a encontrar. Brillante un día, difícil al otro. Jane era tranquila, suave. No en el sentido de tonta, no lo era, sino que era apacible, obediente, sí, lo era más que Ana, pero también genuinamente buena persona. Sus damas de honor la querían y me dio lo que más necesitaba. Eduardo, el hijo varón. Eduardo VI. Nació el 12 de octubre de 1537. Me avisaron de noche, me levantaron de la cama y cuando me dijeron «es un varón, majestad», creo que me aferré a esa frase como nunca me había aferrado a nada. Después de todo lo que había pasado, después de Catalina, de Ana, de Tomás Moro, de romper con Roma, de todo, finalmente, un hijo. ¿Y Jane? Jane murió 12 días después del parto. Fiebre puerperal, una infección. Era común en esa época. Las mujeres morían seguido después de los partos. Nada se podía hacer. Pero igual, 12 días. Usé ropa de luto por 3 meses. 3 meses de negro. No hice banquetes, no celebré nada. Que quede claro que la lloré. Años después pedí que me enteraran junto a ella. Y lo hicieron. Pasemos a las siguientes. Ana de Cleveris, el famoso episodio de la pintura. Sí, el episodio de la pintura. Cuéntenlos ustedes que no lo conocen. El rey quiere casarse. Cromwell necesita una alianza política con los príncipes protestantes de Alemania. Propone a Ana de Cleveris. El rey manda al gran pintor Hans Holbein a retratar a la candidata. Y el retrato era... ¿Cómo lo describiría, majestad? Favorecedor. Muy favorecedor. Digamos que Holbein le hizo un Photoshop generoso. Holbein la pintó mucho mejor de lo que era. Cuando la conocí en persona me llevé una sorpresa. La llamé
la yegua flamenca. No en su cara, pero sí lo dije. Sé que suena horrible. Era el siglo XVI, los estándares eran distintos. O sea que no le gustó nada. Nos casamos igual, por la alianza política, pero jamás consumamos el matrimonio. Nunca, ni una vez. 6 meses después, Cromwell arregló el divorcio. Otro divorcio. Ana lo aceptó de buena gana. Recibió una pensión muy generosa, propiedades, el título de hermana del rey, y vivió muy bien el resto de su vida. De hecho, fue de las que mejor les fue de todas mis esposas. A Cromwell, en cambio, no le fue tan bien. ¿Qué pasó con Cromwell? Lo mandé a ejecutar en 1540, el mismo año que me casé con Catalina Howard. Cromwell era brillante. Fue la persona más capaz que tuve a mi lado. Reformó la administración del reino, manejó la disolución de los monasterios, me consiguió dinero cuando lo necesité, pero cometió el error de la yegua flamenca y tenía enemigos que lo querían ver caer. Cayó. A veces pienso que me equivoqué con Cromwell también. ¿Y Catalina Howard? Catalina tenía 16 años cuando la conocí. Yo tenía 49. Sé exactamente lo que estás pensando. ¿Y qué estoy pensando? Que era demasiado joven. Que era una niña. Que yo era un hombre gordo, con la pierna enferma, con un historial no exactamente reconfortante para una esposa potencial. Y tenés razón. Catalina venía de una familia noble venida a menos. Los Howard eran poderosos, pero ella había tenido una infancia complicada, negligente. En la casa donde vivía de chica había situaciones de abuso por parte de hombres adultos. Era vulnerable, y yo la tomé de esposa. La acusaron de adulterio, esta vez con Thomas Culpeper, un caballero de la corte, y con Francis Derham, alguien de su pasado antes de conocerme. La ejecutaron en febrero de 1542. Tenía 18 años. 18. Radio Whitehall, febrero 1542. Catalina Howard, quinta esposa del rey, ejecutada hoy en la torre. Tenía aproximadamente 18 años. Se convierte en la segunda esposa ejecutada por orden de Enrique VIII. El rey, según fuentes palaciegas, lloró durante la noche anterior a la ejecución. Aún así, no firmó el indulto. Dato: Juana de Arco fue ejecutada hace 111 años en Rouen. La historia europea del siglo XVI es básicamente un festival de ejecuciones. La sexta y última esposa, Catalina Parr, tomará su lugar en 1543. Ella sobrevivirá al rey. No lo sabe todavía. Majestad, hablemos del elefante en el salón. Usted mencionó antes un accidente, y todos los que lo conocen hablan de un cambio enorme en su carácter. Dicen que era una persona diferente después de 1536. ¿Qué pasó? Enero de 1536. Torneo de justa en Greenwich. Yo tenía 44 años y todavía hacía justas. Era imprudente, lo sé, pero me negaba a dejar de hacerlo. Era parte de mi identidad. El rey atlético, el rey guerrero, eso era yo. En ese torneo, el caballo cayó sobre mí. El caballo y yo caímos juntos. Quedé inconsciente durante 2 horas. 2 horas. Los médicos pensaron que no salía. Salí, pero la pierna quedó mal. Una úlcera en la pierna que nunca cicatrizó. Nunca. El resto de mi vida fue dolor. Dolor constante, crónico, debilitante. El olor era, cuando la úlcera se infectaba, mis sirvientes más cercanos tenían instrucciones de no reaccionar, pero lo veía en sus caras. ¿Y la forma física en general? Directo, engordé, mucho. En mi juventud medía casi 2 metros y pesaba lo que debía pesar alguien de esa estatura. Al final de mi vida, mi cintura medía 137 centímetros. Necesitaba ayuda para caminar. El dolor me cambió el carácter. Eso no es excusa, lo sé. Pero el dolor crónico te cambia. Te hace agresivo, desconfiado, paranoico.
Cuando algo te duele todo el tiempo, el mundo entero te parece hostil. Muchos historiadores creen que tuve daño cerebral por las caídas en justa, que los golpes repetidos en la cabeza afectaron mi forma de razonar, mi control de impulsos. No sé si es cierto, pero cuando lo leo, algo de mí piensa, puede ser. Majestad, una pregunta final y directa, sin rodeos. ¿Fue un buen rey? Fui un rey poderoso, eso sí puedo decirlo sin dudar. Transformé la Iglesia de Inglaterra, centralicé el poder de la corona, reformé la administración del Estado, construí la marina de guerra más poderosa del norte de Europa, fortalecí las fronteras. Pero también mandé ejecutar a más de 70,000 personas durante mi reinado. Eso dicen algunas estimaciones. 70,000. Quieto. 70,000. Sí. Nobles, monjes, opositores, herejes, gente común atrapada en el lado equivocado de un debate teológico o político. Maté a mi mejor amigo. Maté a 2 esposas. Perseguí a mi propia hija María durante años. Desheredé a Isabel. Fui... no sé si... bueno es la palabra correcta. Empujando. Una última bomba, Majestad, para cerrar. Hay una teoría que dice que usted, en el fondo, sabía siempre que Ana Bolena era inocente y que de todas formas la dejó ejecutar porque era más conveniente para usted políticamente. ¿Es verdad? Ya te respondí esa pregunta. Me dijo, probablemente sí, era inocente. Lo que no me dijo es si lo sabía en ese momento, o si se lo dijo a sí mismo después. Esta entrevista terminó. Majestad. He dicho que terminó. Bien, el rey se fue. Creo que tocamos un nervio. Eso es todo por hoy en Habemos Historia. Si te quedaste con más preguntas que respuestas, eso era exactamente la idea. La historia no es blanca y negra. Era un hombre con un poder desproporcionado, con traumas, con miedo, con ego y con la capacidad de firmar una muerte como si nada. ¿Fue un monstruo? Sí, en muchos sentidos. ¿Fue solo eso? No lo creo. Si esto te voló la cabeza, dale like, compartí el episodio y seguinos en redes. La próxima semana tenemos otro personaje que va a hablar de cosas que nunca contó. Spoiler, tampoco termina bien. Hasta la próxima. Enrique VIII nunca supo que su historia se convertiría en la más contada del mundo anglófono. Murió el 28 de enero de 1547. Tenía 55 años. Viejo para los estándares de la época, pero envejecido de forma prematura. La úlcera de la pierna nunca sanó. Al final era transportado en silla porque no podía caminar. Su cuerpo, que en la juventud fue símbolo de la perfección física del monarca ideal, se había convertido en una prisión. Su hijo Eduardo VI lo sucedió. Tenía 9 años. Murió a los 15, sin herederos. Luego gobernó María I, Bloody Mary, la hija de Catalina de Aragón, que revirtió el anglicanismo e intentó restaurar el catolicismo, ejecutando a casi 300 personas en el proceso. Finalmente, Isabel I, la hija de Ana Bolena, la niña a la que Enrique declaró ilegítima, la que sobrevivió mirando cómo ejecutaban a su madre a los 3 años, se convirtió en una de las reinas más grandes de la historia inglesa. Gobernó 44 años, derrotó a la Armada Invencible española, transformó Inglaterra en una potencia mundial. La hija de la mujer que Enrique probablemente sabía que era inocente, construyó el mundo que él intentó construir. Ana Bolena fue rehabilitada póstumamente. Históricamente, casi ningún historiador serio cree hoy que fuera culpable de los cargos que le imputaron. Enrique VIII fue enterrado en la capilla de San Jorge en Windsor, junto a Jane Seymour, su tercera esposa.
la que murió antes de que pudiera desilusionarlo. O quizás la única a quien nunca tuvo tiempo de decepcionar.